vine después del libro de notas para pensar cultural y yo tomé algunas ideas que me llamaban la atención para ver si las compartíamos y al mismo tiempo las seleccionábamos y las actualizábamos. Ustedes se acuerdan que estos planteos surgen en una época donde se está discutiendo en esta facultad, y esta facultad como un lugar de polémica y discusión sobre el lugar de los grupos en el campo de la psicología y sobre todo si los grupos pueden tener un lugar que compita con el psicoanálisis. Y en ese momento era como muy descalificado. Una cosa era el psicoanálisis, otra cosa la clínica psicoanalítica y otra cosa era formar los grupos que no se pensaba que tuvieran una función terapéutica. Antes de la dictadura era muy común que hubiera grupos terapéuticos. Después de la dictadura fue muy difícil pensar, nadie quería ingresar a un grupo terapéutico, no estaba no te puedes imaginar ese modelo clínico, creo que ahora tampoco. No es parece que pensamos la clínica de acuerdo a las formas que se presentan en un momento, en un mercado de pensamiento. La facultad es también un reflejo de las cosas que suceden en el mercado clínico. Qué fea la palabra mercado clínico. ¿Por qué uso esa palabra? Digo, porque bueno, finalmente hay un punto donde nos ganamos la vida trabajando y el trabajo está muy relacionado con algo que se llama la demanda. Y la demanda supone la creencia de que hay algo que va a satisfacer tus expectativas. Y las expectativas del presente, no sé ustedes díganme, vacío para mí que digo estas cosas. En las expectativas del horizonte de expectativas de este presente, el horizonte de las expectativas de este presente, pensar en común una idea de... ¿Es el micrófono? Creo que cuando para. Bueno, lo que quería decir básicamente era eso, que en el horizonte del presente por ahí no está la expectativa de la participación con otras presencias pensando simultáneamente, eso te va a ayudar. Digamos así, te va a ayudar a pensar, no sé, con formas que podamos compartir. No sé si, por ejemplo, estudiar en una facultad, en un aula donde hay otras presencias simultáneas, te hacen sentir que podés pensar más que si escucharas esta clase por Instagram o por Zoom en tu casa. Sí. ¿Usted dijo Zoom?
un psiquismo, o una estructura, tal vez esas ideas, ¿no? El psiquismo, es lo que hablamos, ¿no? Aparato psíquico y estructura psíquica. Psiquismo, aparato psíquico y estructura psíquica serían como formaciones en el, vamos, lo voy a decir con el lenguaje de aquella época, en el interior de cada cual, en la interioridad. ¿Está bien eso? Bueno. Y entonces en la subjetividad de cada cual. Acá hay otro problema que es psiquismo, aparato, estructura y interioridad. Yo les dije que en ese momento estaba muy presente el discurso lacaniano. No sé si hoy está presente como en aquel momento. Pero si vos ibas a fondo con las ideas de Lacan, tenías que romper con esa lógica. El aparato psíquico, aunque bueno, mucho del lacanismo en Argentina sigue hablando de estructuras patológicas o estructuras. Pero si vas a fondo tenías que romper. Primero, las figuras topológicas de Lacan, habían dos que estudiábamos. Una era la banda de Moebius y otra era la botella de Klein. La banda de Moebius, ¿tiene presente lo que es la banda de Moebius? ¿Alguien me hace una banda de Moebius con una tira, con una torsión, no sé? Una tira, no, pero la agarramos con los dedos. Es un recorrido por una cara exterior que cuando tiene una pequeña torsión se vuelve interior y de otra torsión se vuelve exterior. Con lo cual, Lacan utilizaba esa imagen para que su auditorio pudiera pensar que la vida que habitamos tiene un interior que se vuelve exterior y un exterior que se vuelve interior. Con lo cual, la frontera entre interioridad y exterioridad caía. Es terrible eso, porque no podemos vivir con ese pensamiento, ¿no? Tenemos la idea de que hay una frontera entre la interioridad y la exterioridad. De hecho, una de las situaciones delirantes que son más conmovedoras es cuando vos sentís que te escuchan tus pensamientos. Es tremendo ese relato. De ahí que se aísla, se trata de apartar, incluso se cubre, porque lo que siente, bueno, estás haciendo la mirada, sí, es que es muy ancha la banda y muy corta para hacerla así. Pero se entiende que la busquen banda de Moebius en los celulares se van a encontrar no sé, yo creo que me agarré una vacilación. Yo digo, hay una vida que piensa que están escuchando los pensamientos y por ahí no sé, alguna vez tuvieron esa representación. El dolor que significa la imposibilidad de estar con. Imagínate que te estén escuchando lo que vos ahora estás pensando. Y todo, ¿no? Que no puede viajar en un colectivo porque, y que además se te adelantan pensamientos que vos querés que no se piensen
curan, y que eso que vos sentís como tu pensamiento más propio, tu deseo más propio, todo eso es impropio. No podés vivir así, ¿se entiende? Pero tenemos que incorporar eso para pensar la clínica, para pensar la vida. Bueno, yo me doy cuenta que hay que plantear el pensamiento clínico tiene que ser paradójico. O sea, se tiene que afirmar en que no hay una distinción entre interior y exterior, pero que al mismo tiempo inventamos alguna frontera para poder vivir. Pero ya es distinto. Una cosa es que vos digas, invento una frontera para poder vivir, y otra cosa es que te creas que tenés una interioridad, ¿se entiende? ¿Se entiende? Bueno, yo siempre hablo de hace 30 años hablar de esto era chino, ahora es también tailandés, qué sé yo. Yo me siento como, una vez en mi vida ya, a veces como que quiero hablar de estas cosas, pero no puedo no dejar hablar de estas cosas. ¿Podrías dar un ejemplo de esto? Sí, eso no. ¿De qué? Por ejemplo, tener un deseo. El gran tema del deseo. Búsquenlo, hay 2 capítulos en el libro Socialización en la propia sobre el deseo. ¿Cómo saber que el deseo que hay que habitas es tu deseo? Que surge de un manantial, eso es un tema de eso saben. Que surge de un manantial interior, es puro. Quiero tener mi deseo genuino, todas esas cosas. ¿Cómo saber que ese deseo puede ser propio? Depende de que vivís en Buenos Aires. En Buenos Aires hay cosas que se pueden desear y cosas que no se pueden desear. Es así. Si perteneces a una clase social, hay cosas que deseas y cosas que no deseas. Si participás de una asignación de género, hay cosas que se te imponen como deseantes. Bueno, la prefiguración de género performática, como decía Judith Butler, pero que nosotros lo planteábamos de otro modo en esos años,
que iba a quedar, ¿no? Con dos agujas y solo dos líneas de lana, o una o tres. Múltiple, la trama como multiplicidad, la subjetividad como multiplicidad. Ahí aparecía otra palabra extraordinaria. Lo grupal como multiplicidad, como mirada, pues como conjunto de espejos. Cuando tú me preguntaste qué era si era una subjetividad que estábamos, que yo dije que vamos a suspender y... Con la mirada. Hablábamos sobre qué estaban mirando, apuntando las miradas. Porque hablábamos del aura. Sí. ¿Qué se mira? ¿Qué se mira en un aula? ¿Qué se mira? Mirás la visión del cuerpo de la persona que está enfrente, cómo habla, el tono de la voz. Se mira si hay pasión o no. Se mira la pasión. Yo creo que ojalá se mire la pasión. Se mire el entusiasmo, se mire un saber, se mire una vacilación, se mire las contradicciones, se miren los miedos a decir. Por ejemplo, miren que en esta clase también miren que hay censura, que hay cosas que no me animo a decir, que me arrepiento de decir. También miren en esta clase fronteras gramaticales, lingüísticas, expresivas. Por ahí uso palabras que no entendés. Se mira un vocabulario que te es ajeno. ¿Cuántas cosas se miran? Es decir, la visión mira un cuerpo, una figura. La mirada mira multiplicidades, multitudes. La mirada de la precipitación es como un sueño. La mirada es caótica. Entonces, mirás una cosa y esa cosa es esa cosa, o como estábamos diciendo la vez pasada en Cortázar, el amor se enamora de una mirada a veces mucho más que de una presencia. La mirada es una fantasía, es un lugar de la imaginación. En relación a lo grupal, quiero plantear tres momentos para introducir la palabra entrevero. Que no es entrevero nunca. No, nosotros tenemos un avero, pero no es entrevero. Esta materia todavía se sigue llamando con un nombre olvidado. Dinámica de grupos. A mí residentes que están ahora en los hospitales y que han salido de esta facultad, cuando hacen experiencias en los servicios hospitalarios, en servicios comunitarios, en las salas, y plantean una actividad grupal, la llaman dinámica. Hicimos
Y un campo era un campo de fuerzas en interacción. Ana María Fernández, que fue la primera titular de la cátedra que todavía se llama Dinámica de Grupos, y la que fui adjunto y bien se inició esa cátedra, había escrito en esos años un libro que se llama Lo grupal como campo de problemáticas. Y era una respuesta al planteo de Curley, ahí donde se planteaba que había un campo de fuerzas, ¿no? Como si las fuerzas fueran las fuerzas de este grupo. Se decía que aquí este espacio, que también lo pensaba como campo, se condensaban todas las problemáticas sociales, políticas de la historia, y de hecho en ese momento había incluido las problemáticas de género, que las vinculábamos a que en esos espacios de grupo ocurría algo que Curley no había previsto, que era que habían esas relaciones que eran de poder. Y de ahí, ahí se crea la cátedra de introducción de estudios de género, que en ese momento era una gran novedad en la facultad. Desde que en el 85 no era un tema. En la Argentina, en Buenos Aires, la facultad no lo era en absoluto. Pero esa idea de que la vida en común suponía relaciones de poder inmediatamente nos llevó también, entre otras cosas, no solo a plantear el problema del capitalismo, sino a plantear el problema del patriarcado. En esos años, hablar de eso no había público, auditorio que soportara eso. Queríamos ver, es decir, está bien, era el patriarcado, pero había que ver con qué gozaba cada cual. Los demás decían de una crueldad absoluta. Si alguien recibía un golpe en una relación conyugal, se pensaba que había un goce en estar en una relación que te maltratara. Puede haber cosas. Pero antes que eso, hay una estructura de subalternación, de subordinación, de dominio, de endurecimiento, de acallamiento, de miedo, de terror, de violencia inscrita en los cuerpos. De todo eso era muy difícil hablar en ese momento. Entonces, por eso necesitábamos una palabra, un lugar que nos sacara la ilusión de un psiquismo personal. Pero ahí había otro problema. ¿Cómo pensar lo político y lo social y al mismo tiempo plantear un sufrimiento que también en un cuerpo? ¿Entiendes? Que lo político no hiciera desaparecer eso que llamábamos el sufrimiento de cada cual. Y ahí de nuevo estábamos en un umbral. El mismo umbral entre interioridad y exterioridad era el umbral entre lo político y en ese momento llamábamos lo personal. Lo político es pensar el patriarcado. Y lo personal es pensar si en esa vida del error hay goce. Vale decir, hay un regodeo en el sufrimiento. Hay un regodeo en la victimización. No excluir esa pregunta, pero no hacerla sin la otra. Porque si no parece que se goza con el sufrimiento. Y hay una pedagogía del sufrimiento. Creo que ese gato, después, muchos años después, empezó a llamar pedagogía de la libertad. Y ahora recuerdo esto como me da bronca, porque qué chatura mira este espacio. Ahora, la chatura sigue siendo la misma, pero ya no me da bronca. No me importa, ¿sabes? ¿Qué importa? Bueno, el campo de interacción, me encontré ahí en el libro, y en ese momento a la palabra interacción la sustituí por otra que era interafectación. Me pareció una llama, disculpe que lo diga así. Lo vi como un extranjero. Va a decir que
se conoce, que era Husserl. Bueno, no sé si en esa se conoce en la cátedra. Husserl era un filósofo alemán que en 19... Yo había leído un libro de Husserl que eran 4 conferencias que había dado en París en 1923 y que se llamaban Meditaciones Cartesianas. Y, no, disculpen, es una digresión. ¿Se acuerdan de Descartes? ¿Por ahí se acuerdan de esto? ¿Quién? Yo luego existo. Bueno, Husserl piensa que esa es una idea solipsista, solipsista en el sentido donde solo vale lo que yo pienso y la existencia del yo. Entonces, ya en 1923 es en la misma época que Freud está escribiendo. Pero Husserl es el gran filósofo alemán, y Freud es un neurólogo subordinado, no sé si. Pobre neurólogo que empieza a hacer tratamientos raros. No tenía ninguna rehabilitación en ese momento. Husserl era el gran filósofo de Europa. Y en ese año, en esos años, se publica un libro de Husserl, que había dado 4 conferencias sobre la meditación, se llama Meditaciones Cartesianas, y se publicó un libro con una 5ª conferencia que nunca llegó a dar y que trabajaba la idea de la intersubjetividad, que era una palabra que inventó Husserl. Intersubjetividad. Y de ahí yo tomé. Y esto se está acabando. Uno es un lector, imagínense, vivimos en Buenos Aires. No es Alemania, Berlín, no somos profesores que vivimos estudiando, hacemos un montón de cosas, llegamos a las 9:30 de la noche agotados, tenemos poco tiempo para leer, nadie nos paga para leer. ¿Se entiende? No es lo mismo ser un intelectual allá, en el centro del mundo, que en el Río de la Plata. Entonces acá, eso tiene algo bueno y malo. Lo malo es que siempre sabemos poco, fragmentariamente, no nos especializamos en nada, leemos un poquito de allá, yo nunca termino de leer un libro, y un poquito de acá, un poquito de allá. Tengo una biblioteca que debo haber leído 5 o 6 cosas de toda esa multitud que me abruma. Es así, uno vive en la Argentina. Y vemos a alguien salir del supermercado llorando, y entonces nos preguntamos para qué se regalaba una clase hoy sobre esta subjetividad. Vivimos con toda esa, ¿cómo decirlo? Es tremendo. Y sin embargo estamos acá, nos reímos, tenemos como cierta ilusión, cierta expectativa para saber, eso es maravilloso. Lo bueno que tiene, aparte de esta maravilla que estoy describiendo, es que podés leer cualquier cosa. Los que se quieren parecer a los europeos se vuelven dogmáticos acá y se especializan en una sola cosa. Pero cuando se asumí que esta Latinoamérica es un poco de todo. Y así yo leía a Husserl como leía a Lacan, era lo mismo, era como, no era lo mismo, era buscar en cualquier parte donde hubiera algo que me sirviera. Y entonces ahí yo cuando encontré la idea de subjetividad me encantó. Pero no me gustaba ya la idea de subjetividad y entonces la planteé como interafectación. Y entonces se podría pensar, algo que Lewin pensaba campo de fuerza, Ana María campo de problemática, campo de entrevero de afectaciones. Pregunta del parcial. Distinga entre campo de fuerza de Lewin, campo de problemática de Ana María Fernández, y lo grupal como campo de entrevero de afectaciones o interafectaciones. A ver. Bueno, no, lo voy a hacer. Campo de entrevero también
conexión. ¿Qué otra palabra se usa? Sí, pero no sé si estoy articulado tengo una relación con vos. Yo, por ejemplo, la palabra lazo, para decir en un grupo era un campo, un espacio donde se establecían lazos entre unas presencias y otras presencias. Y la palabra lazo a mí no me gustaba. Porque todos los franceses, teoría del lazo, si ustedes ven, bueno, todos los discípulos de Lacan hablan de la idea del lazo, la psicosis como una pérdida de lazo, la clínica de la llamada psicosis como el restablecimiento de un lazo. En la psicosis no se podían hacer grupos porque como no hay lazo social, nadie puede estar ahí. Todo es paparruchada total. Yo trabajaba en los manicomios, hacíamos asambleas, espacios grupales, lo del lazo era una estupidez. Es decir, otra cosa que era buena vivir en Argentina, que en ese quilombo leías lo que querías y además tenías la posibilidad de hacer clínica e inventar, porque había espacios en los que no se ocupaban nadie. Nadie quería trabajar en los manicomios. Yo me acuerdo hace muchos años, nadie, residencias en la provincia de Buenos Aires, no querían ir a lo que se llamaban hospitales probables o manicomios. No querían ir. Querían ir a un lugar donde pudieran atender como enseña la facultad, armar una especie de consultorio, tabique cerrado, un lugar cerrado y hacer clínica individual. Ir a un hospital, inventar cosas, o ir a los barrios. Yo me acuerdo cuando mandaban a los chicos a los barrios a hacer algo en la comunidad, que ellos se sacaban al hospital y no sabían qué hacer, tenían miedo, terror. Los sacaba del consultorio, les imaginario, de la detención, no sabían qué hacer. La facultad no. Entonces, lo que tenía muy bien era que hacíamos cosas que eran cosas, inventar formas de atención. Pero me perdí. Estamos en entrevero. Entrevero. ¿Por qué? Entrevero, ¿qué quiere decir? Yo la busqué después de usarla, tuve la curiosidad de buscarla en el diccionario. Es como una unión de varias cosas. No es unión, es mezcla. Mezcla. No, es muy distinto, ¿eh? Sí, por eso es mezcla de varias cosas. Mezcla de una mezcla, porque la unión es terrible. Supone un lazo, por eso, estaba diciendo que no me gustaba la palabra lazo. ¿Y saben por qué no me gustaba la palabra lazo? Porque cuando empecé a trabajar en esos espacios horrendos que eran los manicomios, yo me di cuenta que la gente sufría, entre otras cosas, por los lazos que había establecido. Y que el lazo, cuando se volvía unión, fijo, duro, ataba, maniataba y a veces ahogaba. Que muchos lazos ahogaban. Otros lazos que sacaban de la ciénaga. Parece de nuevo la paradoja. Un lazo que te puede sacar del hundimiento, pero como un lazo que te tira la soga, tirar una soga, que es la palabra más hermosa de la vida común.
Cuando hacíamos las reuniones grupales en un pabellón, había gente que estaba en el estado, gente que estaba en el umbral, en la puerta, que entraba y salía, que estaba afuera, en los jardines del hospital, pero con mucha recepción y atención por lo que pasaba en la reunión. Eso me hizo pensar que el espacio grupal no era adentro, afuera, en los jardines, en los pasillos, en las escaleras, en los baños, en todos lados simultáneamente. Y entonces, estábamos en la asamblea, salían lo que llamábamos patrullas de la palabra y la escucha, a escuchar por fuera del salón qué cosas se pensaban, qué cosas se decían, como si formaran parte de ahí. Entonces ya no existía el adentro y el afuera. Con los grupos, con las infancias pasaba lo mismo, era un quilombo. Esas infancias caóticas que ya tenían bastante disciplina en la escuela, cuando venían a lo que sería ese espacio clínico, no se querían sentar, cada uno hablaba por su cuenta, que se agarraba la pelota y empezaba a patear, otros se peleaban, otros saltaban la soga, era un quilombo, había que estar ahí, en un estado de simultaneidad, de entramado caótico, donde había vínculos, de pronto ahí establecía una relación y después se rompía esa relación y alguien estaba en soledad. En un aislamiento, entonces vos te acercabas para ver si podía pasar algo ahí, escuchar algo ahí. ¿Se entiende? Te acercabas a un juego a participar si faltaba. Es decir, además un estado de movimiento. Entonces, todo eso era un entrevero. Cuando en el hospital planteábamos cómo se llama esta reunión, siempre planteábamos cómo se llama esta reunión. Dice que en la reunión está la palabra reunión. Y la gente decía, esto es un quilombo. Y yo decía, qué bueno. Pero eso se puede enseñar en la facultad. Nosotros enseñamos lo común como un quilombo. Quilombo además tiene toda una connotación política y emancipadora. La palabra quilombo. La otra cosa que nutrió este libro, que se llama una subjetividad que se inventa y tiene 3 palabras: diálogo, demora y recepción. Una cosa que nos nutrió ese tiempo era lo que se llamaba la teoría de la recepción. El autor era Hans Jaus. Ahora dudo hacemos porque no menciono este nombre. ¿Se fijan? Jaus está bien escrito. Busquen Jaus, la estética de la recepción. ¿Me busca alguien eso? La teoría de la recepción fue extraordinaria para mí. Pero ¿saben en dónde estaba la teoría de la recepción anticipada antes de haber leído Jaus? En Borges. Ese es otro tema extraordinario que quiero plantear en la facultad. Yo siempre vengo diciendo que esta facultad tendría que cursar Borges 1, Borges 2, Borges 3, Borges 4, que ahí es donde leemos a Lacan, Freud, podemos leer a Lacan o Freud, pero leer a Borges en nuestra lengua, con nuestra. Ahí se aprende, fíjense, teoría de la recepción de Borges. ¿Cómo se llama? Jaus con J. Sí, Jaus lo escribí, pero ¿cómo se llama? Hans Robert. Hans Robert Jaus. Bueno, Hans y Hans con H. Hans, sí, con H. ¿Y de qué año es la estética de la recepción? 60 y pico. 1980. Ah, 1980, no. No, dice, creció, no, 1960. 1960. Era una escuela, miren esta idea de Borges. Está en el libro, no sé si la preguntás, me la lees. Si no, yo la digo de memoria. En el año 60, en el año 1952,
quisiera saber cómo va a ser la literatura del año 2000. Esa es una pregunta hermosa. Está en el 1950 y se pregunta cómo va a ser la literatura dentro de 50 años. Que nosotros podemos hacer ese ejercicio. ¿Cómo va a ser? Él habla 14 dentro de 50 años. Algunos de ustedes por ahí están para preguntarse en este lugar. Acuérdense de esa pregunta que acabo de volver. ¿Cómo va a ser? ¿De qué se va a hablar? La idea de interioridad y exterioridad, que me parece que podemos aceptar, yo creo que en 50 años va a ser imposible. Cada vez se está agilizando todo más, cada vez se está amurallando cada vez más, las fronteras son cada vez más terribles. Miren lo que es Europa, expulsan de sus fronteras, se ponen, porque esta idea de la frontera tiene que ver también con la política. Si la gente se muere en el Mediterráneo, se muere en América Latina, tienen que cruzar Estados Unidos y en el muro de México, que separa Estados Unidos, quedan ahí en campos de concentración. De Honduras tratan de salir en caravanas y se tienen en el camino. Cruzar la frontera para salvarle. Bueno, si yo quisiera saber cómo, 1950 y pico, si yo quisiera saber la literatura, cómo va a ser la literatura en el año 2000, tendría que saber cómo serán los lectores del año 2000 y entonces sabría cómo será la literatura. Lo que está diciendo es que los lectores van a producir la literatura, que la recepción lector, quienes reciban, van a ser los productores de eso que se va, de los libros que van a existir. Esa idea es extraordinaria, porque suponía que la recepción producía la emisión. Esto era una forma de... ¿Se acuerdan que yo dije que para Lacan el emisor es el receptor en forma invertida, el receptor de su propio mensaje en forma invertida? Para la misma época ya se estaba planteando la teoría de la recepción. Esto es increíble, que son, de nuevo volvemos a la idea de trama. Las ideas están entramadas. Alguien que discurso piensa en la subjetividad, ¿se entiende? Ya la recepción, la teoría de bueno, así, y Borges. Y nosotros teníamos a Borges. No es una boludez. Yo creo que no se puede pensar en la película. Bueno, Oscar Mazuta decía que no se puede escribir en la Argentina sin ser un poco borgiano. El gran ensayista del psicoanálisis en la Argentina, el receptor, la recepción, esa es una idea muy importante. ¿Quién fue la recepción del pensamiento de Lacan en la Argentina? Básicamente Oscar Mazuta. ¿Y de dónde venía Oscar Mazuta? ¿Del psicoanálisis, de la psicología? No, de la estética. Quienes entendían esa teoría en aquellos años eran quienes hacían arte, quienes hacían crítica literaria. En la facultad, la facultad apenas existía. Pero no, el lacanismo entró mucho después. En Argentina, la recepción del lacanismo la hizo Campo de Arte. Esto es posta. Como en Francia, la recepción del pensamiento de Freud hacia las primeras 3 décadas del siglo XX, no la hicieron ni los psiquiatras, ni los psicólogos, no, los surrealistas. Dalí se entrevistó con Freud en el año, no me acuerdo, yo cuento la entrevista, no sé dos encuentros, el único encuentro que hubo de Dalí fue en el año 29. ¿Y qué año fue? Un año antes de la muerte de Freud. Alguien se fija que era un de Freud. En el 38, yo creo que Freud muere en el 39. En el 38. En el 33, Dalí se encontró con Lacan. No, al revés. Después del 38, en el 40 y pico, ya cuando estaba terminando la guerra, Dalí se encuentra con Lacan. Lacan lo llama a Dalí para conocerlo. Y a mí me llamó mucho la atención eso.
No se le ocurrió. En cambio, Dalí iba bien, trataba de encontrarlo, no podía, no quería entender, hasta que al final lo conoce cuando Freud está exilado en Londres, cuando escapa del nazismo. O sea que la recepción de Freud la hicieron los pintores locos, perversos, desaforados. Y acá en Argentina pasó algo igual. Eso es un dato. Ahora la recepción del psicoanálisis es de los profesionales que hacen psicología, del profesionalismo. Eso es una gran pérdida. ¿Cómo llegué al tema este del profesionalismo? Bueno, me vuelvo a perder. La teoría de la recepción. Por Borges. Quedó bien la idea de Borges. Entonces se habla de la recepción de Freud, la recepción de Lacan, la recepción como quienes pueden leer. Por ejemplo, una pregunta que nosotros tenemos es si este discurso que estoy representando tiene recepción. La recepción no depende de tu voluntad, depende también de lo que vos suponés que puede ser legible, lo que entendés, lo que no entendés, del sentido común. Bueno, en este libro se cuenta un juego. Voy a contar el juego. Yo no volvería a hacer ese juego. Voy a cambiar el micrófono. Yo pedí en el alámbrico por si alguien quería hablar. Hola. Se cuenta un juego para pensar el problema de la recepción. El problema de la mirada, el problema del diálogo y el problema de la lengua. El juego es terrible. Es hasta cruel. El juego consistía en lo siguiente. Imagínate que nosotros somos un grupo de 15, de 16, que sea un número posible de representarse. Bueno, yo decía que un grupo es un conjunto de personas que pueden tener una mutua representación. Y de acá bueno que puede representar a cuántas personas. Y si se empezaran a presentar, ponerle con el nombre, cuando llegaran allá atrás, nos cuidamos. ¿Se entiende? No hay problemática, que es un grupo de 16 personas que nos conocemos, que nos cuidamos, tenemos una corriente lógica de conversación. Entonces proponemos que alguien se vaya a afuera. Y los que nos quedamos hablando de la persona que nos. ¿Entiendes cómo es el juego? Terrible, ¿no? Armás un grupo, ya no tengo lugar, pero armás un grupo, y de pronto este sale afuera. Y está separado por una pared. Y sabe que quienes están ahí hablan de esa ausencia. ¿Se imaginan eso? ¿Alguien se prestaría a hacer eso? Bueno, pero Si no, ese concepto es importante que tengan acá. no, pero ahí se hablaba del vivo, no del concepto. Era un grupo de afecto. Bueno, pero independientemente de lo terapéutico, cuando tocaba mal en la clase y te mandaban para fuera de la clase, la misma imagen, que el grupo que continuaba haciendo lo que estaba haciendo. Jugaba solo con eso, jugaba también con la idea de qué están diciendo de mí, o sea, con esa cosa de tirar el miedo a que se esté diciendo algo que te hiera, que lastime, o que hayan visto algo que no te gustaría que vean. ¿Cómo me ven? ¿Qué están viendo de mí? Que es la relación de la mirada y el espejo. Ustedes ven que cuando se preparan para salir, hay alguien que se prepara, creo que acá nadie se mirar en el espejo. Cuando te miras en el espejo, si alguna vez lo haces, ¿qué miras? ¿Qué ves?
adolescencia que querés que te miren. Entonces te dirás, mira, o mira. Acá hay un autor que no mencioné y que en esos años es clave, que es Sartre. El tema de la mirada está en la acá, pero antes estaba en Sartre y en otro escritor francés que se llamaba Merleau-Ponty. A mí la lectura de Sartre me golpeó más que la porque Sartre era un escritor. Sartre piensa en la lectura de Sartre, es encantador. En cambio, la verdad, la lectura de Sartre es un escritor. No, realmente no es amable, yo la dije, no es un escritor. Es alguien que viene, es un gran explorador, es performático, extraordinario. Y yo creo que debe haber sido un gran crítico, porque las observaciones, igual que yo, escribiendo, yo no escribiendo lo que sabe, nunca escribió. Desde grabar clases, eran críticos, eran tipos, ahora cualquiera escribe, es una cosa rara, para publicar todos los profesores tienen que escribir libros. En ese momento no. Bueno, quiero situar el tema de la vida. El juego era en realidad, si yo lo leía, era una emboscada para pescar incautas y no. Realmente no pescaba. Porque el que se iba, se quedaba pensando que habían estado diciendo sobre su vida. Pero cuando entraba, había un cambio inesperado. Porque la persona entraba y se sentaba enfrente de cada cual. Y entonces lo miraba, por ejemplo, yo sabía, entré, me siento frente a vos y trato de pensar. Este juego lo tiene que hacer con nosotros. Salgo, ustedes saben, 10 minutos sobre mí y yo vuelvo a entrar. No lo voy a tener. Y entonces llego, después estoy hablando sobre mí, me toca entrar. Entonces yo lo miro y digo, bueno, vos dijiste de mí, yo ¿entendés? Trato de anticipar, lo miro y es como si quisiera leer en su mirada su pensamiento. Es extraordinario eso. Porque además de lo que es, pasa en el amor todo el tiempo. Entonces yo digo, voy a hacerlo todo de verdad. Vos dijiste de mí que soy un tipo caótico, inconsistente, confuso y que me quiero divertir. ¿Se entiende lo que pasó? Apresurado por tratar de captar lo que yo supongo que él mira en esta presencia que ha visto, se precipita en lo que dijo, lo fantasmas sean ni modo de ver la existencia de la clase en mi presencia. ¿Se entiende eso? Por ejemplo, en el libro se cuenta una mujer de 65, y para esto tiene 65 años, que está jubilada, que hizo una escuela de psicología social, que empezó a trabajar coordinando grupos en un centro de jubilados, sale, y entonces cuando se enfrenta a un integrante que es el más joven del grupo, que es alguien que siempre dice cosas brillantes, inteligente, exitoso en sus estudios, que se sienta frente a esa persona y le dice, vos dijiste de mí que yo solo me animo a continuar grupos de tercera edad porque en el fondo soy una vieja que no sirve para otra cosa. Se le precipita también esa mirada que la asedia como una amenaza que la descalifica. ¿Se entiende? Otro salió y se para frente a una integrante del grupo y dice, bueno, vos habrás dicho de mí que soy un egoísta. ¿Se entiende? Cuando cree captar
una presencia que está ahí, lo que hace es, y es una palabra que siempre usé, se precipita una mirada que lo habita y que en ese momento se concretiza como una suposición que se calcula dicha por él, o pensada por él. De ahí que eso lo llamé en ese momento cálculo. Lo llamé cálculo subjetivo. La palabra cálculo sabe de dónde viene, ¿no? Bueno, cálculo quiere decir piedra. Y de hecho por eso se dice cálculos en la vesícula. Piedras. Y tiene cálculo porque para medir se usaban piedras. Primera referencia numérica era una piedra, 2 piedras, 3 piedras. Lo que se era el computador, que era la aritmética que se llamaba arábica, que había inventado las culturas árabes como primera aritmética de la civilización conocida hasta ese momento. Entonces el cálculo era cómo mesurar, pero cómo mesurar objetos, ¿no? Una piedra, un número, 1, 2, 3, 4, calculemos cuántas presencias hay en este árbol. Las empezamos a contar. Pero ¿podemos calcular cuántas miradas? No, porque ese es otro tema. La mirada introduce el infinito. ¿Qué hora es? Bueno, ya tenemos que terminar. Háganme alguna pregunta, no sé si tengo tiempo de pensar. Sí, como... digamos, ponle que acá cuántas presencias tenemos. No importa, se supone un número es incalculable, es indefinitivo. Pero ¿cuántas miradas? Además que hay una multiplicidad de miradas. Cuando jugué la mirada, vi todas las miradas que se me presentaron. Son infinitas, innumerables. Si siguiera hablando, además, ustedes no saben la cara que me ponía. Vos lo haces a propósito. No hacías ningún gesto. Terrible. Yo decía, caótico. ¿Sí? Por ahí no, existe. Planteaste el sintaxo ideal para que precipiten todas las miradas posibles. El otro gran, a mí, ¿quién sabe cuál es el truco? A mí el truco es juego en ese momento de una pasión. Y el truco, sobre todo el truco de 4, el truco de 6, bueno, el truco de 2 también. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? En engañar al otro con la mirada. La carta se llama tapada. Una carta tapada puede ser. ¿Cuántas cartas eran? 48. 40. Confundió el truco con el chichón.
realmente me encantaba. Era la idea de simular que tenías lo que no tenías y simular que no tenías lo que tenías. El truco yo lo pensaba como una cacería de miradas. Me parecía precioso. El tema de la mirada era lo que introdujimos para pensar lo humano. Lo grupal como un entrevero de mirada. Y donde voy a decir lo más importante que no lo que agarré la percepción y hablé con el diálogo todo el tiempo, vamos a hablar, ¿no? Pero falta hablar de la memoria. En el momento, volvamos a la escena donde yo salí, a ver, dame el nuevo, dame el nuevo. No sé, no, cara de pobre se dice. Se dice cara de pobre. Pero mirá, tenés que venir a ver, es una cara de personificación, ni un músculo se me mueve. Hay un momento que es como con esa cara sin ningún signo, no tengo de qué agarrar. ¿Entiendes? Es un abismo. Por eso, en el abismo se precipita aquello que vos, porque hay un tema, yo me entero de cuáles son las miradas que digo como fantasmáticas o torturantes o que me aterrorizan cuando se las estoy diciendo. O sea que en ese momento se precipita algo de lo cual yo también me entero mientras lo digo, pero me entero después de haberlo dicho. ¿Se entiende? Yo puedo pasar muy rápidamente por ahí y no escuchar lo que digo. ¿Vieron? Nosotros todo el tiempo decimos cosas que no escuchamos. Por eso la clínica, y esto para mí era lo más importante de ese libro, la clínica es introducir tiempo. Un tiempo, se decía ahí, donde cada cual se demore en su propio decir. Ahí uso la palabra propio decir. Antes de hace un rato dijiste que todo decir es impropio. El momento del impropio puede llegar después. Primero lo que salió de lo que había que decir, que ahí se dice en algún momento, cada cual se demore a escuchar, escucharte de las palabras que salieron de su boca. Ahí está el dicho. Por momentos se dice las palabras que salieron de mi boca, y por momentos se dice el propio decir. Pero en ese momento que no la propiedad porque era un momento que no se podía discutir la propiedad. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la idea del propio decir con la propiedad? Eso tiene que ver porque en esos años, en la facultad, alguien como el que está acá presente, no se animaba a pronunciar la palabra propiedad. No se animaba a hacer esa relación entre el propio deseo, el propio pensamiento, la propia palabra, y un sistema basado en la propiedad. Porque el capitalismo, si bien ya no existía dictadura, los años de censura duraron hasta ahora que va a empezar otra censura. Ahora, el capitalismo vuelve a ser una cosa censurada. No hay otra cosa que no sea el mercado. Entonces ahí, estar escuchando de las palabras que salen de mi boca supone introducir tiempo. Entonces, en lugar de la coordinación en un grupo, era parar la escena y decirle al grupo, vos escuchaste lo que decís, lo que acaba de salir de tu boca, que pensás que él te mira como un payaso. Entonces, ahí era como analizar un sueño. ¿Qué se te ocurre? Porque se haya precipitado de pronto la idea del payaso o algo payasesco cuando estabas dando una clase con la comunidad. Y ahí empieza la asociación. La asociación es la introducción de tiempo, algo que se precipitó y que está todavía herméticamente. Hay que desplegar eso. ¿Qué se te ocurre con que se te haya precipitado? En ocasión, porque por ahí yo me paro acá y trato de pensar lo que es, acá tiene mucho muy importante la percepción, y trato de pensar en ocasión de esta mirada, con esos lentes que son como un antifaz. ¿Qué
es lo que esa mirada ha pensado, puede pensar, puede mirar? A veces necesita otra cosa, ¿entiendes? En ocasión de una presencia, se me precipita una mirada y en ocasión de otra presencia se me precipita otra. Por eso era muy interesante en el juego, que iba pasando por las distintas presencias y se precipitaba. La palabra precipitar es como si las palabras salieran como una lluvia, una tormenta que se desencadenó en ese momento, y ese aguacero que hablaba de desabastecido, y estás empapado, es decir, que no sabes de dónde viene, y esa humedad que cae en los huesos y te hace pensar, si alguien te da la oportunidad de pensar, ¿qué se te ocurre que en ocasión de ella se te presentara la mirada del egoísmo? ¿Qué se te ocurre que en ocasión de él se te presentara la idea de que es una vieja que nos anima a hacer otra cosa? Parece que ahí de nuevo está el tema de la percepción, el tema del tiempo y el tema del diálogo, no como interaccional, sino como interafectación. Cada presencia te afecta de un modo distinto. Cada percepción produce que salgan palabras diferentes. Es un viaje extraordinario. Realmente no era que lo quiero llamar, pero me parecía que no era extraordinario. Porque era algo que no había sido pensado. Era, fíjense, Jaws, el otro autor que yo tomaba en la Bastille, que lo mencioné la vez pasada, Sartre, Lacan, Husserl, Guillaume Rivière, Macedonio Fernández, Borges. Eso en Madrid no se conoce. Ese entrevero, esa mezcla, esa libertad de conectar una cosa con otra. La verdad es que tuvimos unos años extraordinarios. Aunque no nos entendieran, era extraordinario. El juego es un juego que. Pero no se sabe. No, yo lo entendí. Se basaba, ¿sabes?, en un juego que jugábamos de chicos, creo que se juega más, que de verdad se llamaba Verdad y Consecuencia. Que era, se hacían entre los adolescentes, había alguien del grupo, y entonces entrabas y decía, ¿quién dijo que gusta de Messi? Entonces vos, era un no, ¿viste? Porque había alguien que te gustaba y decía, no. Entonces, si tenías una estrategia, porque le decías a la persona que no te gustaba, total, si no se confirmaba, no pasaba nada. Dice juego infantil, lo transformamos en otra cosa. En lugar de eliminar la mirada de la otra presencia, se trataba de estar escuchante de tu propia palabra. La clínica pasaba por encontrar un modo, lo que esto le dije una emboscada, creemos que vamos a evitar lo que decía el director. Era una emboscada para que salgan de tu boca aquellas cosas que vos imaginabas que habían estado presentadas en la vida. Busquen Verdad y Consecuencia, década de 60, 50, era un juego muy lindo, el amor romántico de las infancias, etcétera, era algo que se llamaba la botellita, se jugaba el amor, se jugaba la seducción y había en ese juego una precaución, ¿no? El otro juego era de gallitos, la gallina ciega, no sé si. Ese juego de la gallina ciega lo usé para pensar la relación entre Luciana y el Pinto en el cuento de Cortázar. Es decir, la idea de pensar ocupado y pensar los juegos de la infancia es muy importante. Porque la única experiencia para pensar lo ocupado, para que hay que apoyarse, es los juegos de la infancia. Quienes no jugaban en la infancia, ¿no? Cuerpo a cuerpo, no sé, ya eso hay que pensar de nuevo los juegos secretos, los juegos en las pantallas. Dentro de 50 años habrá otro momento. Dentro de 2, 3, la semana que viene, el mundo cambiando los últimos años. Por eso, con tranquilidad, te contaba algo